Entonces quedamos en Sukkot, estudiamos hasta las cuatro especies, estudiamos todo lo de Sukkot, faltó Cola Muerte en adelante. Si recapitulamos dónde estamos aquí en el tiempo, Yom Kippur, Ok. 5 días después empieza Sukkot. Sukkot son fuera de Israel 9 días. Los últimos son Yom Tov y los dos primeros también son Yom Tov. Que aplicamos las cuatro especies, explicamos las vueltas, explicamos los movimientos, etcétera. Entonces tenemos aquí Jola Moed, igual que Pesach, son los días intermedios en los cuales se permite trabajos, ¿verdad? Se puede trabajar siempre y cuando siempre se busque que el trabajo sea lo mínimo posible para no tener pérdida. Ahora, ese es Jola Moed. El último día, que es el sexto para el séptimo, se llama Oshana Rabbah. Pero antes de esto, el Hol Moed mismo, había una ceremonia que se hacía en la época del templo. En la época de los templos, fue una ceremonia que se llamaba la alegría de Bet Ashoeva. Bet Ashoeva. Ahora me parece. Bet Ashoeva quiere decir, se extraían las aguas de un pozo, de un río que estaba al lado de Jerusalén, se llamaba el río de Shiloh, río de Shiloh. Ok, entonces se traían las aguas y esas aguas eran las aguas que van a utilizar durante todo el año para las ofrendas en el templo. Ok, quiere decir la alegría de la extracción de las aguas. Ok, Ok. entonces se llenaban aguas del manantial de Shiloh destinados a ser vertidas sobre el altar. Nuestros sabios dicen en el Talmud, el que no asistió a la alegría de Beta Shoeva no vio verdadera alegría en su vida. En la época del templo preparaban la víspera de Sukkot, se ponían hombres y mujeres aparte cada día de Jolamoed después del sacrificio diario y cada uno expresaba alegría según sus aptitudes. Unos cantaban, otros bailaban, otros tocaban instrumentos musicales, arpa, violín, flauta, etcétera. Eran exhibiciones de alegría de, de todo lo que cuando ese agua que sería, porque ahí se celebraba, en Sukkot se celebra la bendición para las lluvias de todo el año. Y en ese mismo día se sacaba también de ese manantial, de ese río, se sacaba las aguas para las ofrendas de todo el año, que terminaba en Sukkot. ¿Ok? Entonces eso es lo que tiene que ver aquí en Hola Moed, se acostumbraba a eso. Ahora, Oshana Rabbah, ¿qué es? El séptimo día de Sukkot se llama Oshana Rabbah. Es el séptimo día de Sukkot. Que es Jolamuet, no es Yom Tov. ¿Ok? En ese día se hice varias largas plegarias de Oshanot. Oshanot dijimos que son las vueltas que se daban. Todos los días se daba una vuelta. Se daba la Torah, se ponía la Bima, se daba una vuelta con los cuatro especies en contra de las agujas de reloj. En los Shana Rabbah se dan 7 vueltos. ¿Ok? Y la palabra Oshana quiere decir implorar la salvación.
Hoshana Rabbah quiere decir implorar muchas veces la salvación. Aparte de eso, la noche de Hoshana Rabbah, esa noche antes de Hoshana Rabbah, nos quedamos toda la noche despiertos y hay un estudio especial de toda la noche de Hoshana Rabbah. Después empieza el rezo de la mañana en el alba. ¿Por qué nos quedamos esa noche despiertos? Porque esa noche se va a sellar el veredicto y puede haber apelación sobre el decreto de Kippur. En Kippur no terminó todo. Entonces, la noche de Hoshana Rabbah es que te va a sellar el veredicto. Que todavía hay lugar a apelación. Como todavía hay lugar a apelación, entonces esa noche nos quedamos toda la noche despiertos estudiando Torah. Y como la apelación es de noche, y empezamos del alba, el rezo bastante largo, después sobre la Hoshana Rabbah, las 7 vueltas, etc. Ese día ya después de las 7 vueltas dejamos utilizar las 4 especies. En Israel ya no se reside en la ciudad, ya pasamos de la casa. En la diáspora se le da otro día más a la ciudad. Y aunque Hoshana Rabbah forma parte de ese Hol Moed de todos los días intermedios, siempre fue considerado como medio Yom Tov, el día de alegría. Dijimos que nos quedamos toda la noche estudiando, después el rezo de Shachrit, el rezo de la mañana es largo. Para las Oshanot, que son las vueltas, se coge el lulav, quiere decir las 4 especies, y se rodea la teba, quiere decir la bimá, sacamos una Torah, se coloca ahí el Sefer Torah 7 veces y no una sola vez como los demás días de Hol HaMoed. Ese día, aparte del lulav de las 4 especies, cada uno trae a la sinagoga un manojo de 5 ramas de arabá, de sauce, que es una costumbre antigua del tiempo de los profetas, que tiene un valor religioso muy profundo, eso de la época de los profetas ya, de antes de eso. Después de la oración de la mañana, se toman esas 5 manojos de arabot, se golpea con ellas el suelo hasta que se deshojen, se pronuncia una rogativa especial y después esa es la ceremonia del arabot. Se coloca después el ceja en la sinagoga, al lado del árbol del Kodesh, y después se queman cuando en Pesach se quema, en víspera de Pesach se quema el Hametz. Se guarda en la casa hasta la víspera de Pesach y después se quema con el Hametz. ¿Ok? Esa es la ceremonia de Hoshana Rabbah. Por eso para verlo, tienen que hacer toda la noche despierto y después ir al rezo. Dar el rezo, ¿eh? Wow. Ok. Ya los últimos días de Pesach, de Sukkot, ¿no? Ya no es Sukkot. Al llegar aquí a Hoshana Rabbah, donde marcamos aquí, ya no es Sukkot. Ya. Hasta aquí ya no es Sukkot. Entonces no sé por qué está. Ok. Entonces lo que hacemos estos días, 8 y 9, ya no se recibe en la Sukkot. En la diáspora hay gente fuera de Israel que todavía el octavo día hasta el mediodía recibe la Sukkot. Pero ya el 8 y el 9 días ya no es Sukkot. Completamente es otra fiesta que se llama Sheminit Atzeret. Sheminit quiere decir octavo. Atzeret quiere decir que separó la fiesta
Sukkot ya no es Sukkot. ¿Ok? Ya las cuatro especies las vamos a utilizar en el resto de la mañana de Hoshana Rabbah. Y ya Shemini Atzeret van a ser 2 días en la diáspora. En Israel es un solo día. ¿Ok? Israel llega hasta el día 8. Ahora, este Shemini Atzeret tiene un agregado, esos 2 mismos días se llama Simchat Torah. Y eso lo establecieron, lo agregaron los sabios por la siguiente razón. Ya vamos a explicar lo que es. Shemini Atzeret entonces son los 8 y 9 días. Dijimos, es la reunión de Dios. Ya todos esos días de Sukkot, 8 y 9, son días que nos vamos a reunir directamente con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Durante todos estos días de Sukkot, rezamos por el mundo, por la lluvia, por el mundo, etcétera, plural. El octavo y noveno día nos unimos con Dios y vamos a rezar por el pueblo de Israel. Y aparte, vamos a hacer Simchat Torah. ¿Qué es Simchat Torah? Shemini Atzeret, pasamos de lo que es, hasta ahora pedimos desde Pesa hasta Sukkot, se pide por el rocío. Es decir, en el hemisferio norte del mundo se mantiene el mundo por rocío, la vegetación y el mundo en general se mantiene por el rocío que viene del cielo. Si no hay rocío en verano, pues todo se muere. Nos morimos de hambre, no hay economía, no hay nada, lo que pensemos hacer, no hay nada. Desde eso, desde Pesach hasta Sukkot. Y desde Sukkot hasta Pesach nos mantenemos por la lluvia. Si no hay lluvia, no hay nada. No hay comida, no hay economía, no hay nada. Entonces, desde aquí empezamos a pedir ya en Shemini Atzeret por las lluvias del mundo. Y a la vez hay dos tipos de lluvia, dos tipos de alimentos. Hay la lluvia física, conocemos el agua. Y hay también la lluvia espiritual, que es la Torah. Si no hay Torah, no hay harina. Y si no hay harina, no hay Torah. Ahora, entonces, lo que pedimos es, terminamos de leer la última parashá del año. Hay 52 semanas, 52 parashá, hay 53 parashot de la Torah, secciones de la Torah, que se leen semanalmente. Ahí terminamos la última e inmediatamente comenzamos con la primera. Entonces ahí nos comprometemos otra vez que el año que viene vamos a seguir leyendo la Torah. ¿Ok? Entonces termina un ciclo, comienza un nuevo ciclo del año estudiando Torah. Así como comienza con lluvia, que es bendición material, comienza con bendición espiritual. ¿Ok? Entonces tenemos Shemini Atzeret y Simchat Torah, que es lo mismo día. Y es aparte de Sukkot, no pertenece a Sukkot. ¿Alguna pregunta? No, No, ¿Ah? no. Todo clarísimo, seguro. Obvio. Ay, suena muy claro. En Sukkot, en Simchat Torah, se acostumbra a elegir una persona que es la que se va a subir a la Torah y va a terminar la lectura de la Torah. Voy a subir otra persona que va a empezar otra vez el ciclo de lectura de la Torah del año que viene, desde el principio.
Bereshit, Shemot, Vayikra, Mikvar, Devarim, Génesis, Éxodo. Hasta el próximo Simchat Torah, ¿ok? El que Sí. termina la lectura se llama Hatán Torah, que es el novio de la Torah. Y el que va a empezar la nueva lectura se llama el novio de Bereshit, Hatán Bereshit, que es la primera para allá. El El, novio de Bereshit. el novio de Bereshit, Hatán Bereshit. ¿Y el otro? Ese día, Disculpe. Hatán Torah, el novio de la Torah, el que termina. Ese Ok. día es el único día que hasta a los niños se les da la oportunidad de subir a la Torah, aunque no tengan bar mitzvah. Ok. Ese día todos suben a la Torah. Y ese día también todos bailan con la Torah. Se acostumbra a dar las 7 vueltas. Ya no son las mismas de Hoshana Rabbah. Ahora no son con las 4 especies, ni con la arabá, ni con el sauce. Ahora es con la Torah. Ya terminamos la etapa de la lluvia material. Ahora viene la etapa de la lluvia espiritual. ¿Ok? Entonces vamos a dar las 7 vueltas, pero con la Torah. Y bailando con la Torah y cantando, etcétera. Y ese es Simchat Torah, la alegría de la Torah. Terminamos y empezamos de nuevo. ¿Por qué? Porque todo es cíclico. No es que se empieza y no es que se termina ya, la próxima semana empieza, ¿no? Cuando uno termina algo, tiene que empezar automáticamente lo otro. Por ejemplo, termina Kippur, empezamos la misma noche, comemos algo rápido, empezamos a construir la azúcar. El azúcar, termina esto, empieza esto. ¿Por qué? Porque cada vez que tengas un descanso, le da ocio. Y el ocio te lleva a hacer cosas que no tiene que hacer. Ok. ¿Ok? Ahora, pregunta hasta aquí. No. Muy bien. ¿Seguro? Sí. A ver, con esto terminamos Sukkot. Con esto terminamos. Ahora, para